La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de por qué dejar de fumar, cuáles son los riesgos del tabaquismo. Es un tema que evidentemente todos sabemos que hace mal, pero lo mismo hay gente que sigue fumando. Entonces, por eso pensamos que es muy importante insistir en esto y ver si logramos hoy, después del programa, que una sola persona deje de fumar. Ya podemos darnos, pero felices, podemos quedarnos felices con eso. Y si más personas, mejor aún. Este programa es para vos, no me apagues la tele. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con el doctor César Martínez, él es neumólogo, y no me apagues la tele, le digo a los fumadores, ¿verdad? Él es un neumólogo y vamos a hablar de este tema, de los riesgos del tabaquismo, de por qué hay que dejar de fumar y también vamos a hablar de cómo se puede dejar de fumar. Vemos, por favor, esta placa que nos habla de los datos de la Organización Mundial de la Salud. La epidemia mundial de tabaquismo causa cada año más de 7 millones de defunciones. O sea, es como que casi todo el Paraguay se muera por año. 7 millones de defunciones, de las cuales 900.000 corresponden a fumadores pasivos. Dejar el tabaco no es fácil, ya que la dependencia es un conjunto de fenómenos conductuales, cognitivos y fisiológicos. Muy pocos consumidores de tabaco pueden dejar el hábito con éxito en el primer intento, pero sí todos pueden dejar, eso ya agrego yo, pueden dejar de fumar, no importa que sea el tercer intento, al cuarto, al quinto, hay que seguir intentando hasta dejar de fumar. Ustedes saben que yo soy exfumadora, entonces por eso puedo hablar con conocimiento de causa. Exfumadora fanática que me fumaba 2 cajetillas por día durante un montón de tiempo y hace como 17 años que dejé de fumar. Y no me arrepiento ni un solo día de mi vida, eso fue la mejor decisión. Bueno, les presento a nuestro invitado. Él es especializado en el INERAM, miembro de la Sociedad Paraguaya de Neumología, miembro de ALAT, Asociación Latinoamericana de Tórax, miembro de ERS, que es la Sociedad Respiratoria Europea, miembro de CEPAR, Sociedad Española Respiratoria, médico en el IPS Central, INERAM y consultorio privado. Le damos la bienvenida y lo saludamos al doctor César Martínez, neumólogo. Hola Doc, ¿cómo te va? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo están? Muy bien. Estar acá. Un gusto tenerte aquí, hablar de este tema que para mí es tan apasionante porque es toda una aventura para quien es fumador. Es algo muy difícil, pero se puede lograr dejar de fumar y es lo mejor que puede hacer una persona en la vida. Sí, así mismo. Acá es importante resaltar por sobre todas las cosas las complicaciones que uno puede llegar a tener tras los años de tabaquismo. Ya que muchas veces uno siendo joven no siente o no presenta síntomas intensos, sí, pero con el correr de los años va presentándose los síntomas, ¿verdad? Bueno, y de eso vamos a hablar en el programa de hoy. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. A la vuelta ya nos metemos de lleno con este tema. Contanos, por favor, ¿qué afecta fumar? ¿Qué parte del cuerpo afecta fumar? Bueno, en primer lugar, el tabaquismo, que es a través de la inhalación de humo, uno va inhalando sustancias químicas
entre ellas principalmente el componente químico principal que produce la adicción por sobre todas las cosas es la nicotina. La nicotina, que es un metabolito o un componente químico que actúa a nivel central. Eso produce una especie de relajación en los pacientes que fuman, principalmente pacientes con crisis de ansiedad, cuadros depresivos, que le llega a producir esa sensación de tranquilidad. Entonces, a raíz de eso, uno empieza a fumar cantidad de cigarrillos, paquetes, y por ende, con el correr de los años va sintiendo o manifestándose los síntomas respiratorios principalmente, para empezar. Principales síntomas capitales o carinales a lo que nosotros le llamamos, que es la disnea, la sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, la presencia de tos, catarro, que con el correr de los tiempos va afectando también otros órganos, principalmente la parte cardiovascular. También podemos hablar de accidentes cerebrovasculares. Conjunto de síntomas que a la larga y con el correr de los años uno va padeciendo esos síntomas. Claro. Impotencia en los varones también, claro, doctor. Eso claro. Es importantísimo. Primero sí. Tenés que decir eso para que te presten atención. Sí, así sí. mismo. Aparte de eso, también encontramos otros productos químicos como el alquitrán, ¿verdad? Que es un componente que desencadena, vamos a decirle, las células que podrían posteriormente pasar a ser neoplasias o cáncer. Claro, o sea, no es que el fumar solamente afecta al pulmón o a las vías respiratorias, sí. Afecta a todo el organismo, sí. Y hace también el tema de las venas y las arterias que les endurece, ¿verdad? Sí. De hecho, por eso la manifestación es cardiovascular, ¿verdad? Claro. Afectación cardiológica y arterial sería, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos cardiológica, hablamos de pacientes que evidentemente se predispone a que tengas infartos, arritmias. Vascular, hablamos del tema de la presión arterial, ¿verdad? Que prácticamente en un paciente tabaquista se vuelve incontrolable el tema de su presión arterial, sí, también, ¿verdad? Sí. Y cuando hablamos principalmente del mayor órgano afectado, que son los pulmones, hablamos de EPOC, que es nuestra enfermedad que sí o sí generalmente los grandes tabaquistas van presentándose, ¿verdad? Y el cáncer pulmonar. Claro, claro. Que es una lucha diaria con estos pacientes. Sí. Además de que la calidad de vida del que fuma, aunque no tenga todavía todos estos problemas, la calidad de vida es menor por el solo hecho de fumar. Claro. Esto va produciendo un déficit en la parte respiratoria y por ende en cuanto a actividad física. En el momento que hay una disminución en cuanto a actividad física, evidentemente todo disminuye en cuanto a tu capacidad ya. Claro. Y esto hablando porque estamos hablando de cigarrillos, estamos hablando de los fumadores, pero también los fumadores pasivos, también el que está al lado y inhalando ese humo, también le hace daño. Claro, hablamos de tabaquista pasivo, ¿verdad? Sí. Que evidentemente al inhalar el humo de una persona que está fumando más con las contaminaciones ambientales, evidentemente también afecta. Sí. Bueno, por suerte se aprobó esa ley que prohíbe fumar en espacios, primero eran espacios cerrados, sí. Ahora ya es en todos lados. Sí. Digo por suerte porque de mi época cuando yo fumaba, se fumaba en el cine, se fumaba en el supermercado, vos con tu carrito, te ibas y fumabas, en los autos, en los lugares cerrados, los restaurantes algunos sí tenían sector fumador y no fumador, y en las aerolíneas, en los aviones había sector fumador, sector no fumador, pero lo mismo nomás, se mezclaba todo el aire, ¿verdad? O sea, para que veamos cómo hay ciertas cosas en que sí mejoramos como humanidad y como ciudadanía y como, qué sé yo, con estas leyes, que algo positivo se hizo con esto. Sí, realmente muy importante eso porque esto es una enfermedad, vamos a decir, que va afectando a todo lo que estamos alrededor y gente que no fumamos, ¿verdad? Claro. Y doctor, cuando hablamos de dejar de fumar, no es solamente cigarrillos. Ahora con los famosos, ¿cómo que se llaman? Vapeadores. Los vapes. Vaps, bro, re onda, vapear, pero te da un cáncer total. Bueno, sí. Eso es igual, doctor. Sí, hay estudios en los que hablan de que
tiene como componente justamente la nicotina, agregándose otros componentes, la cual al calentarse el líquido que contiene el dispositivo se pasa a transformar en otros elementos químicos que sí son dañinos para las vías respiratorias principalmente. ¿Y usted diría que ahora hay más gente joven fumando vape que fumando cigarrillo, o fuman los dos, o cómo es la cosa? Sí, hoy en día estamos viendo un aumento creciente de jóvenes que están con este dispositivo, ¿verdad? Y lastimosamente, ¿verdad? Porque como le estaba diciendo al comienzo, del momento que uno empieza con esto no siente, no tiene ningún síntoma, pero con el correr de los años sí va afectando. Sí. Doctor, y antes, o sea, al inicio se lanzó un cigarrillo electrónico, se llamaba, y que supuestamente era vapor de agua nomás. Y con eso mucha gente se enganchó, y después ya era que tenía saborcito a esto, a lo otro, ya hay químicos, y los vapeadores vienen con su liquidito que de China, de no sé dónde, que no saben ni qué cosa hay ahí adentro. Sí. Hablando un poquito de historia, ¿en qué año nació? Esto fue en el 2004, 2003, 2004, en China, por cierto, ¿verdad? Y donde fue perfeccionándose, ¿verdad? Sí. Al principio forma de agua, pero después fueron agregándose más elementos, más sustancias, ¿verdad? La cual, como ya estamos diciendo, ¿verdad? Que con el calentamiento se va evaporizando eso y es lo que inhalamos. Claro. Sí. Y a eso sí o sí le agregan la nicotina, que es lo que produce la adicción en estos casos. Claro, porque eso es lo que pasa. El fumador es una enfermedad, el fumar, porque es un vicio, es una enfermedad, es algo que realmente uno necesita. No es que la gente fuma porque quiere fumar nomás, comienza porque quiere fumar. Seguramente cada uno tendrá su motivo, pero generalmente es cuando sos joven y te querés hacer, no sé qué, más grande, no sé, estatus, qué sé yo qué, ¿verdad? Sí, y por eso hablamos justamente de que disminuye la crisis de ansiedad y depresión. Claro, pero un tiempo, porque después ya no te da. Claro, después ya uno viene ya a depender de esto. Claro, y ahí te genera otra ansiedad y te genera depresión. Y eso ya es un círculo vicioso posteriormente, ¿verdad? Tal cual. Bueno, vamos a ver este material que habla de formas de dependencia que genera el hábito de fumar. Formas de dependencia que genera el hábito de fumar. Dependencia física, provocada directamente por la nicotina y es la responsable del síndrome de abstinencia. Dependencia psicológica. El hábito de fumar se ha convertido en una compañía en todo tipo de situaciones, después de las comidas, con el café, al hablar por teléfono, etc., y parece imposible cambiar esta relación. Dependencia social. Fumar sigue siendo un acto social. Se hace en grupos, en ciertas reuniones de ocio, tras cenas con los amigos y sobre todo sigue siendo un hábito que distingue a ciertos grupos de adolescentes, dándoles un valor social de rebeldía y de madurez malentendidos. Así mismo, ¿verdad? Bueno, y evidentemente acá hablamos de un síndrome de abstinencia ya, del momento que uno está con el tema del cigarrillo, los famosos vapers, ¿verdad? Que más vemos ya en jóvenes, que inician a temprana edad y posteriormente ya difícilmente vayan dejando, ¿verdad? Claro. ¿Y qué futuro le espera a esos jóvenes o a esa gente que sigue fumando? Y bueno, y evidentemente esto, aparte de producir esta dependencia, va afectando la parte de aprendizaje, ¿verdad? Una afectación vamos a decir, de la parte central del sistema nervioso y afecta inclusive en el tema de la concentración, el tema de la memoria, ¿verdad? Va afectando en forma sistémica. O sea, deteriora todo lo bueno que tenemos en nuestro organismo, deteriora esto. Nosotros vamos a seguir hablando de este tema porque creemos que es muy importante y porque también yo quiero que se le respete también a la gente que fuma, no pensando, es un bandido, ¿por qué es lo que nos deja de fumar? No, es fácil dejar de fumar una vez que uno ya está con ese vicio, ¿verdad? Sí. Es muy difícil, o sea, cuesta mucho, no es muy difícil,
cuesta mucho dejar de fumar, pero se puede dejar de fumar. Lo ideal es no comenzar. Lo ideal es no comenzar, entonces te ahorras todo ese problema. Sí, eso sería lo ideal, ¿verdad? Sí, sí. Pero una vez que uno ya está metido en el tema, de repente ya es más complicado. Y así como usted está diciendo, evidentemente se necesita de varios pilares. Sí. ¿Verdad? Se necesita de varios pilares, de 3 pilares principales. Educación, se necesita de autocontrol y el apoyo integral de especialistas. Así mismo, ¿no? Sí. Todo eso vamos a hablar en el programa de hoy, porque lo que queremos es que más gente sepa. También queremos que los padres se den cuenta de que eso, el vape que tienen tus hijos, no es inocuo, que es como si fuera cigarrillo y muchas veces es peor tal vez porque no se sabe qué cosita tiene ese líquido que le ponen, esa esencia. Saber también de que cuesta, pero que se puede lograr, de ver cómo podemos hacer para ayudar a quien está fumando, porque todo el mundo le dice al que fuma, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar, y eso mismo le da otra vez rabia y sigue fumando. O sea, ¿hasta qué punto podemos ayudarle al otro? ¿Qué tenemos que hacer para ayudarle? Y sobre todo si vos sos fumador, ¿qué podés hacer para dejar de fumar? Hablo con toda propiedad porque dejé de fumar miles de veces hasta que dejé de fumar de verdad. Pero hay que seguir intentando. Hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Charlando con nuestro invitado, el doctor César Martínez, él es neumólogo. Nuestro tema de hoy, el tabaquismo, el riesgo del tabaquismo y por qué hay que dejar de fumar. No es porque le molesta a otra gente, es porque te está matando a vos. Y tenemos este material que habla de eso. ¿Por qué dejar de fumar? ¿Por qué hay que dejar de fumar? La principal razón es que el consumo de tabaco constituye la principal causa de enfermedad evitable y de mortalidad prevenible en los países desarrollados. En el tabaco se han encontrado múltiples sustancias que en gran parte son perjudiciales para la salud. Entre ellas, destacan por sus efectos nocivos los alquitranes, benzopirenos y nitrosaminas, responsables del 30% de todos los tipos de cáncer, vejiga, riñón, páncreas, estómago, etc., y del 90% del cáncer de pulmón. El monóxido de carbono, que es el causante de más del 15% de las enfermedades cardiovasculares. La nicotina, que produce la dependencia física. Además, el tabaco es el causante del 80% de la mortalidad por procesos pulmonares crónicos. ¿Está correcto, doctor? Sí, eso. excelente, excelente. Y eso hablamos en principio de los elementos químicos que tiene el humo del cigarrillo y los vapers, ¿verdad? Donde afecta los principales síntomas o afectaciones de los órganos principales son los pulmones, el sistema cardiovascular, los riñones, el sistema digestivo, todos los órganos. O sea, uno puede tener, no sé, cáncer en el estómago, cáncer en el riñón por haber fumado también, sí. No solamente cáncer en el pulmón. Y principalmente por los elementos químicos que va produciendo. Claro. Principalmente. Y daña todo nuestro organismo, además de, esto ya es más superficial evidentemente, pero también envejece, porque daña la piel. Y entonces un fumador o una fumadora siempre tiene una piel más arrugada, más vieja que lo que debería tener para la edad porque está fumando. Sí, va a nivel celular va liberando radicales libres, que es lo que hace que las células envejezcan y evidentemente
posteriormente eso se manifiesta a nivel de la piel y todo lo que es el tejido celular, ¿verdad? Claro, y las células envejecen, obviamente envejece la piel que se ve, pero envejece todos los órganos por dentro. O sea, nos envejecemos, que es lo que todo el día estamos anti-age, vamos a hacer esto para vivir más tiempo, para estar mejor, y mientras tanto estamos fumando. Sí. O sea, hay una contradicción absoluta, pero entendemos que es un vicio, entendemos que cuesta muchísimo, pero que se puede. Entonces, por eso queremos insistir y queremos que se animen a dejar de fumar. Y de eso vamos a hablar también con el doctor. Pero ahora tenemos este material que habla de los efectos de la nicotina en el organismo. A ver, por favor. Efectos de la nicotina en el organismo. La nicotina actúa sobre el sistema dopaminérgico cerebral, que regula las sensaciones de placer y genera la necesidad del fumador por readministrarse nuevas dosis. Además, ejerce efecto a nivel del córtex cerebral, produce un incremento de la capacidad de concentración y de la memoria, reduce el estrés. Este es el mecanismo de acción que engancha al fumador y al suspenderlo producirá el síndrome de abstinencia con nerviosismo, irritabilidad, etc. Sí, evidentemente todo esto al tratar de querer suspender produce a lo que le llamamos un síndrome de abstinencia, ¿verdad? Y es una lucha diaria con nuestros pacientes, es una lucha diaria, porque algunos en algún momento dado dicen voy a dejar, posteriormente vienen otra vez, no pude dejar, ¿verdad? Sí. Y así como estuvimos ya comentando, depende mucho también de la educación, el autocontrol y la ayuda integral que estaría compuesto por varios especialistas. Sí. Y en su experiencia, doctor, porque la gente que va a su consultorio ya es porque ya tiene algún problema neumológico o porque porque quiere dejar de fumar. Sí, y la verdad que en el consultorio en sí se van pacientes de que quieren dejar de fumar o que ya de alguna otra forma ya empiezan a tener síntomas, ¿verdad? Síntomas principalmente pacientes jóvenes que disminuyen su actividad física. Claro. Empiezan a tener dificultad respiratoria y ese es el primer susto que tienen. Claro. El primer susto que tienen. Entonces, ahí empezamos a practicar de los estudios y ahí constatamos que ya hay una afectación en cuanto a la funcionalidad respiratoria. Claro, a la funcionalidad, o sea, cómo funciona el pulmón, ¿verdad? La capacidad y qué sé yo, antes corría un joven, no sé, jugaba fútbol o lo que sea, trotaba y podía correr y ahora ya va corre menos cansancio. Y se cansa más, ¿verdad? Joven o no joven, obviamente. Sí. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento, doctor? ¿Qué le decís vos? ¿Qué pasa ahí en tu consultorio? Contanos. Bueno, en primer lugar, se conversa con el paciente, se dialoga, evidentemente, y se trata de hacerle entender los efectos que va a ir produciendo si es que el paciente no deja de fumar, ¿verdad? Hablamos principalmente de problemas pulmonares, la parte cardiológica, ¿verdad? Y si de repente se concientiza ahí, hay algunos que de repente en tu próxima consulta ya dejan, ya te dicen, doctor, ya puede dejar. Sin embargo, hay otros pacientes que no. Sí. Dejan, vuelven. Claro, el antecedente vemos en pacientes que iniciaron antes de los 18 años. Esos son los pacientes que no pueden dejar. Cuesta más, doctor. Cuesta más, sí. Cuesta más, sí. Yo voy a hablar como exfumadora. El que fuma sabe lo que le hace mal. Obvio que sabe. Sí. No hay nadie sobre la faz de la tierra que no sepa los daños del cigarrillo y de fumar. Ahora, ya está enviciado. Entonces, la mente le dice que tiene que dejar porque su inteligencia le dice que le hace mal. Pero el cuerpo le pide, el cerebro y todo eso, le pide que fume porque necesita esa sustancia, ¿verdad? Es su droga, es una droga legal, pero es una droga. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, por eso que se deja de fumar muchas veces, ¿verdad? Y después se vuelve otra vez. Autocontrol, ¿verdad? Sí. Hablamos de un autocontrol, ¿verdad? Y aparte de eso también la ayuda de su entorno familiar, que es un factor demasiado importante, ¿verdad? Sí. Vemos pacientes que vienen y se quejan, los varones principalmente, ¿verdad? Que su esposa le exige para que deje el cigarrillo, ¿verdad?
Te va a volver impotente, mi hijo. ¿Cómo no te va a exigir tu esposa que deje de fumar? Claro, eso es lo que tienen que pensar. ¿Sabes cómo van a dejar de fumar enseguida? Tienes que decirle eso a tu paciente. Sí. ¿Qué le mando a decir? Sí. No, en serio, porque eso es lo peor. Sí, no, y son cada caso que escuchamos realmente estando ya en el consultorio, ¿verdad? Y bueno, y posteriormente hablamos de el tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Que contamos acá, por suerte, en el mercado, de un medicamento que está aprobado por la FDA, que es el bupropión, ¿verdad? Que ¿Y tiene eso un qué hace, doctor? Bueno, y ese son medicamentos psicoactivos, es decir, que actúan a nivel central y trata de sustituir a la nicotina en sí. Claro, vemos pacientes que realmente lograron dejar el cigarrillo gracias a los medicamentos, como pacientes que no pudieron cumplir los días de tratamiento y volvemos a caer nuevamente, ¿verdad? Y ya posteriormente ya pacientes que ya casi nada se puede hacer por los efectos o las manifestaciones clínicas que va teniendo. Claro, porque cuanto antes se deje de fumar es mejor, claro. Pero no importa que te falte, no sé, un mes de vida nomás, pero hay que dejar de fumar, porque el dejar de fumar hace que el organismo se regenere y que de verdad es genial dejar de fumar. En serio les digo, hagan todo lo posible y lo imposible para dejar de fumar, porque la vida después de dejar de fumar es maravillosa, uno se siente mucho mejor, sentís todos los sabores, todos los olores que vos antes pensabas que olías y no era así. Te olían a vos con olor a cigarrillo también, sí, ¿verdad? Entre paréntesis. Y también vemos pacientes que por eso usan muchos perfumes y eso, ¿verdad? Para que no se le... Para no tener tanto ese olor. Así mismo. Pero hay muchas mujeres que fuman también, doctor. Sí, y hoy en día vemos también el aumento creciente de las mujeres que están más o menos casi en la misma cantidad o la misma proporción que los varones, claro. ¿Verdad? Y te imaginas estar embarazada, está prohibido fumar cuando está embarazada. Sí, evidentemente, sí. ¿Verdad? Porque le hace daño al bebé. Sí, eso posteriormente en el nacimiento, el bebé en sí ya nace con afecciones respiratorias, la tendencia a bronquiolitis y más adelante inclusive a tener asma. Claro. Además del tratamiento con estos medicamentos, ¿es aconsejable un acompañamiento psicológico, algo así, doctor? Sí, justamente habíamos hablado de una ayuda integral de especialistas. Cuando hablamos de esto, hablamos justamente de neumólogos, psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas y nutricionistas. Eso sería el componente en el cual van a ayudar realmente al paciente. Claro. Y en tantos años de trabajo, vos sos joven, pero hace mucho que estás trabajando y tenés mucha experiencia. ¿Cuáles fueron los casos así de éxito de pacientes que vinieron y que dejaron de fumar? Y si podés dar algún tip, ¿qué hicieron ellos? Porque hay muchas cosas, además del medicamento y al médico, hay algunas cosas que uno puede dejar de hacer porque te llevan a querer fumar. ¿Sabés alguno de esos para decirnos? Sí, vimos pacientes, pero pacientes jóvenes, sí, más gracias a las actividades físicas que pudieron abandonar el tema del cigarrillo. Bueno, por ejemplo, en mi caso, en esta paciente joven, cuando yo dejé de fumar, además de dejar de fumar, por ejemplo, yo tomaba café, después de comer, un cafecito y un cigarrillito, ¿verdad? O si salía de noche, entonces era o el vinito o el champancito, lo que sea, el alcohol y el cigarrillito. Entonces, cuando dejé de fumar, traté de dejar, porque tomaba un café y ya quería fumar, ¿verdad? Entonces cambié el café por el té, por ejemplo, y un tiempo dejé de tomar, para evitar esas cosas que te llevan a... Y es como un círculo vicioso, así también como ya estábamos comentando, ¿verdad? Uno te lleva a lo otro y así sucesivamente, ¿no? Y es una lucha diaria para con los pacientes. Así mismo. Sí. Bueno, vamos a hacer un corte y a la vuelta continuamos charlando de este tema. Volvemos ya.
y vamos hablando sobre el tema de los riesgos del tabaquismo. Sabemos que destruye el cuerpo, destruye la mente, las células, todo, hace mal, provoca un montón de cánceres en todo el organismo, provoca impotencia en los varones, las mujeres también les hace daño a nivel sexual. Entonces, de verdad, no hay nada positivo en fumar. El tema es que cuesta mucho dejar. Y cuando uno comienza a dejar, es como que tu organismo te enloquece y te pide y tenés dolor de cabeza, tenés un montón de cosas, doctor, ¿verdad? Sí. Ese es el síndrome de abstinencia. Sí, ese es el síndrome de abstinencia, conjunto de síntomas que van presentándose al tratar de dejar de fumar, ¿verdad? Porque en ese momento muy complicado es. Sí. Sí. Pero se puede, doctor. Sí, se puede. Por Bueno. eso hablamos de un autocontrol, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el material, por favor. Síndrome de abstinencia. En general, los malestares se inician al dejar el tabaco, llegan al máximo en las primeras 24 a 72 horas y se mantienen por 2 a 4 semanas. La intensidad varía de persona a persona, tanto en intensidad física como percepción psíquica. En principio, dependerá del grado de dependencia que la persona tenía. Se estima un grado intenso en aquellas que precisan del primer cigarrillo a la primera hora de la mañana. Suelen ser fumadores de al menos 20 cigarrillos al día. Hay muchas personas fumadoras que no están en este grupo y en ellos puede ser menor el síndrome de abstinencia o no presentarse. Sí, efectivamente, el síndrome de abstinencia acarrea muchas situaciones, muchas circunstancias, afectando a familiares, amigos, en todos los sentidos realmente, en Sí. todos los sentidos. Bueno, ¿qué hacer cuando te decidís a dejar de fumar? Eso sería también interesante de ver qué cosas en vez del cigarrillo. Hay gente que, por ejemplo, no sé, tiene un chupetín, ¿verdad? Sí. Porque también está el hábito de llevar a la boca algo, Sí. ¿verdad? Y se habla de una serie de lo que uno puede llegar a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, justamente goma de mascar, de repente el hábito de tener entre los dedos, Así una virome o cualquier cosa. bolígrafo, sino Sí. chatear o mensajear, Sí. ¿verdad? Un hábito que de repente uno puede ir supliendo por el tema del cigarrillo de estar constantemente. Claro. Bueno, en el momento de que tenés ganas de fumar, tenés que ya mentalizarte, esto lo hablo yo cuento lo que yo hice, mentalizarse, ¿qué voy a hacer cuando tengo ganas de fumar? ¿Verdad? Algo para que te pase eso. En mi caso, yo, por ejemplo, tomaba agua, ¿verdad? Tenía ganas de fumar y tomaba agua y hacía 10 abdominales. Sí. Cada vez que tenía, terminé con unos abdominales marcados fantásticos, me hizo mucho bien, pero porque de rabia hacía, ¿verdad? Hacía con rabia porque quería fumar y ya quería dejar de fumar y tenía ganas. Entonces hacía y tomaba agua. Y obviamente después me pasaba y después tenía ganas otra vez y hacía de vuelta eso. O sea, cada uno tiene que encontrar un ganchito, algo y aferrarte a eso. Porque si no te estás matando. Y también, doctor, mucha gente dice, bueno, pero de algo hay que morir. Bueno, pero morite nada de algo que no sea que vos estés produciendo. No con ese deterioro, porque la muerte de un fumador o la enfermedad de un fumador es cáncer, es deteriorarse. Claro. Es que de un día para otro te va a morir. Sí. Te quedás así mal mucho tiempo, le haces sufrir a toda tu familia, vos también, hay un gasto increíble, todo es desastre. Hablamos justamente por eso de afecciones crónicas, ¿verdad? De que con el correr de los años uno va empezando o va empeorando sus síntomas, principalmente dificultad respiratoria, hasta llegar al punto que si no tiene cáncer el paciente va a terminar con oxígeno domiciliario. Claro, que ya no pueden respirar y que tienen que tener el oxígeno permanente, ¿verdad? Así mismo. Es esa gente que nosotros vemos que cuando se mueve con su baloncito de oxígeno. Así mismo.
Qué bárbaro. Sí. Dependencia total, ¿verdad? Y lastimosamente se llega a eso, Bueno, por no tenemos cortar que... a tiempo. Así mismo. Sí. Cuesta muchísimo. Nadie te está diciendo que así es fácil. Cuesta, pero vale la pena y se puede. Bueno, vamos a ver ahora los beneficios de abandonar el tabaquismo. Beneficios de abandonar el tabaquismo. A los 20 minutos, la presión arterial y la frecuencia cardíaca vuelven a la normalidad. A las 8 horas, los niveles de nicotina y monóxido de carbono de la sangre disminuyen a la mitad. A las 24 horas, los pulmones comienzan a expulsar mucosidad y demás residuos del tabaco. A las 48 horas, los sentidos del gusto y del olfato mejoran considerablemente. A los 3 días mejora notablemente la capacidad del esfuerzo. A partir de las 2 semanas mejora la circulación. A partir de los 3 meses mejoran los problemas respiratorios. A partir de los 5 años, los riesgos de sufrir un infarto son aproximadamente la mitad que el de una persona que haya seguido fumando. A partir de los 10 años, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es la mitad que el de un fumador. El riesgo de sufrir un infarto se equipara al de una persona que no haya fumado nunca. Sí, esos son los beneficios realmente que uno va logrando al ir dejando el tabaquismo. El tabaquismo o los famosos vapers, Claro. que hoy en día vemos. Claro, cigarrillos o vapers. Sí. Fumar pipa, por ejemplo, ya nadie fuma pipa, ¿verdad? De tabaco, digo, otro tipo de pipa sí. Pero esa pipa que antes veíamos así los señores más grandes que fumaban, eso no. Hace también daño. Tiene efectos nocivos. Y el cigarro Justamente. Lo mismo. también, Lo mismo aunque también. no se trague el humo Aunque no de se- los habanos, Sí. lo mismo. Tiene sus efectos nocivos. Bueno, perfecto. Es bueno saber todo esto. Y la maravilla es cómo el cuerpo humano se regenera, no tan rápido, porque viste que ahí decía después de 10 años, qué Claro, sé yo, ¿verdad? Pero se va regenerando. Eso vemos en pacientes, o sea, en gente quienes por ahí están empezando recién a fumar. ¿verdad? Con eso se evita todas las complicaciones de las cuales ya hablamos. ¿verdad? No, porque también mucha gente dice, no, ya tengo, es la famosa tos del fumador. tabaquista, sí. O también afecta las cuerdas vocales, doctor, porque la voz de la gente que fuma después se vuelve más ronca, Sí. parece, ¿verdad? No, y es una irritación permanente que va sufriendo lo que es la mucosa respiratoria, digestiva. Permanentemente está irritado. Irritado, ¿verdad? Se inflama y la inflamación, principalmente a nivel de los bronquios, una inflamación crónica, ya hablamos ya del primer diagnóstico, en este caso sería una bronquitis. ¿verdad? Ya. ¿Y cómo fue el tema ahora con el COVID, doctor, y los fumadores? Y verá que muchos tabaquistas, pacientes con EPOC fallecieron. Fallecieron. Sí, por el Y tema de sí. la capacidad pulmonar. Claro. Sí, por el tema de la capacidad pulmonar, que sabemos que el COVID altera todo lo que sería a nivel de los alveolos pulmonares, entonces va produciendo un déficit de oxígeno. Y un paciente que ya tiene los déficits de oxígeno más el Claro, COVID otra vez, evidentemente claro. no aguanta. Y sí, Sí, qué sí. pena realmente. Y bueno, y el COVID sigue, estamos vacunados, pero sigue. Entonces, evidentemente, por eso y para todo. O sea, el fumar hace que tu cuerpo, que es una maquinaria perfecta, se descomponga, funcione menos, no tenga la misma capacidad, tenga miles de problemas. Y eso nosotros estamos haciendo con cada cigarrillo que estamos prendiendo, con cada Sí. vape que estamos usando. Yo sé que esto puede caer, todo lo que estamos hablando, el que fuma ya a lo mejor ya apagó la tele, no está viendo, pero porque cuando uno fuma no quiere lo que nadie le diga, porque uno sabe que hace mal, pero seguís fumando porque estás enviciado, porque es un vicio. Entonces es importante hablar de eso para que se haga un clic en el corazón, en la mente, en la fuerza de voluntad de cada uno de los fumadores y que de verdad decidan dejar de fumar.
para poder vivir mejor, para poder, no sé, para que tus hijos no se queden huérfanos, para que tu esposa no se quede viuda o para que tu esposo no se quede viudo antes de tiempo. Sí, ¿verdad? por sobre todas las cosas, tener una calidad de vida por muchos años. Buena calidad de vida por muchos años. Así mismo. Sí. Así mismo. Bueno, vimos ya todos los materiales, ahora vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos con las preguntas finales. Continuamos charlando con el doctor César Martínez, neumólogo. Nuestro tema, el tabaquismo. Y tenemos consultas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos con esta primera pregunta. ¿Los vapeadores sirven para dejar de fumar? En principio, de momento de la aparición de los vapers, se creó esto para sustituir al cigarrillo convencional. Sin embargo, no, la FDA no aprueba esto para su utilización. Sí, porque daña también y Sí. da cáncer y da todo. Sí. Así mismo. Muy bien, vamos con la otra consultita. A ver, si no tengo ningún síntoma, ¿me está afectando fumar? Sí, al principio tal vez uno no sienta síntomas, pero con el correr de los años sí va a ir presentando síntomas. Bueno, vamos con otra consultita. ¿Se puede abandonar el tabaquismo sin ayuda de medicamentos? Sí, efectivamente, por lo que ya estuvimos comentando, sí se puede dejar. Pero es más fácil con la ayuda de medicamentos a lo mejor, ¿verdad? Sí, ayuda. Posiblemente. Ayuda, sí. Bueno, pero se puede. Vamos con otra última pregunta. No, tenemos todavía preguntitas. Vamos. ¿Es permanente el daño en los pulmones de un fumador o puede revertirse si se deja de fumar? Y en un gran tabaquista, evidentemente las lesiones que va produciendo el humo del cigarrillo ya no. Ya es un camino sin retorno prácticamente. Vamos con otra consulta. Esta es la última. ¿Cómo se puede evitar la ansiedad por el cigarrillo? Sí, y hablamos justamente de 3 pilares fundamentales, ¿verdad? El autocontrol, educación y la ayuda integral de especialistas. Eso es lo que va a ayudar a vencer esa ansiedad. Perfecto. Bueno, vamos a recordar que el doctor está en IPS Central, en INERAN, y tiene también consultorio privado. Es muy importante consultar, vos que fumás o alguien que está fumando, que vos conocés, darle esa fuerza, decirle que se puede dejar de fumar y que la vida es mucho más linda después de dejar de fumar. Doctor, te queremos agradecer el tiempo. Muchísimas gracias por tu presencia y bueno, y a seguir trabajando para ayudar a la gente que quiere dejar de fumar y que pueda vivir una vida linda. Sí, así mismo. Y estamos siempre a las órdenes en lo que podamos estar por ahí. Perfecto. Sí. Gracias, doctor. Vale. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Yo quiero decirte que se puede dejar de fumar, que no importa si insistís, seguí insistiendo, no importa si lo probaste y intentaste dejar 1000 veces y decir, ya no puedo, estoy enviciado, vas a poder. Si yo pude, ¿por qué no vas a poder vos? Nos encontramos en el próximo programa y acordate de algo, naciste para ser feliz y sano, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.